que un renuevo es del tronco, y brotará un retoño del tronco y un vástago de sus raíces. Entonces las dos palabras son renuevo, pero un renuevo es del tronco y el otro renuevo es de las raíces. Me hubiera gustado dibujarle, pero el iPad se me ha estado trabando últimamente. Entonces, pero trate aquí de alcanzarlos con su mirada. Se va a ver un renuevo del tronco. Aquí está, un renuevo del tronco. Pero el tronco tiene raíces y de sus raíces también va a haber otro renuevo. Entonces hay dos renuevos, un renuevo del tronco y un renuevo de las raíces. ¿Dice así la Biblia o no? Pues brotará un retoño del tronco y un vástago de las raíces. Entonces yo quiero que vea que el tronco es la parte del árbol que quedó, que se ve. No me voy a perder el hilo aquí, por favor, porque si usted no se puede perder el hilo, ni yo, ninguno de los dos, ¿verdad? Pero porque si no va a pasar las de aquel pastor que estaba predicando y perdió el hilo y se fue por otro lado, ¿verdad? Y de repente dijo: hermanos, disculpen, perdí el hilo de la prédica, dijo él. Y ahí estaba un bolito que había llegado y: aquí nadie se va hasta que aparezca el hilo del pastor, dijo, ¿verdad? Entonces imagínense, si perdemos el hilo no nos vamos hoy, ¿va? Bueno, entonces aquí dice un retoño del tronco y un vástago sus raíces, pero ahora me quiero ir introduciendo. Entonces hay un retoño hay un renuevo de lo que se ve y hay un renuevo de lo que no se ve, porque el tronco se ve, está sobre la tierra, pero las raíces no se ven, están bajo tierra. Entonces hay un retoño de lo que se ve y un retoño y un renuevo de lo que no se ve. Va a haber un renuevo de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras finanzas. Eso es lo que se ve. Pero va a haber un renuevo de nuestro interno. Eso es lo que no se ve. Tiene que ser renovado adentro nuestro corazón, nuestra alma. Tiene que ser trabajada. Debe haber un renuevo adentro y debe haber un renuevo afuera. Entonces el primer renuevo, el del tronco, representa lo que se ve. Y la raíz representa lo que no se ve, que tiene que ser renovado también. Ok, miremoslo, también se puede ver de otra perspectiva. El renuevo del tronco representa al pueblo de Israel. Y el renuevo de sus raíces, viéndolo desde la perspectiva escatológica, el renuevo de sus raíces representa la iglesia. Entonces hay dos renuevos en el tiempo final: el renuevo de Israel y el renuevo de la iglesia. De hecho, la Biblia habla de que la higuera iba a retoñar. Y cuando se habla del retoño de la higuera, se está hablando del renuevo de Israel. Y desde el año 1948, donde Israel le devolvieron su tierra, fue reconocida como nación. De ahí para acá nosotros empezamos a ver cómo la higuera empezó a reverdecer, empezó a retoñar. De ahí para acá los israelitas han sido invencibles, se han enfrentado a un montón de circunstancias y ya nada los paró. Ahí van para arriba, para arriba, para arriba, porque empezó el tiempo, el cumplimiento de su promesa, que iban a ser renovados. Entonces el tronco está representando a los israelitas y las raíces estaría representando a la iglesia. Eso es un renuevo espiritual para la iglesia. En el caso de Israel es un renuevo literal, natural. Pero en el caso de la iglesia es un renuevo espiritual, cosas espirituales que el Señor empezó a hacer desde el siglo pasado. También el Señor empezó a restaurar la iglesia, a renovar la iglesia, a hacer un montón de cosas en la iglesia. Empezó a renovar, por ejemplo, en la iglesia los ministerios. En el siglo pasado el Señor empezó primero renovando el ministerio pastoral, pues gracias a Dios ya estaba,
Pero el Señor empezó levantando grandes evangelistas, poderosos evangelistas, para evangelizar el mundo. Entonces ya iba el ministerio pastoral y el ministerio evangelístico haciendo la tarea. De repente el Señor empieza a levantar profetas. Entonces ahora ya hay 3 ministerios, profetas poderosos alrededor del mundo. Después el Señor empieza a restaurar el ministerio apostólico. A finales del siglo pasado, el ministerio apostólico empieza a brotar. Y ahora en este último tiempo es el renuevo del ministerio magistral, para que al final los 5 ministerios sean restaurados. Ese es el retoño, es el renuevo de la iglesia, es el renuevo espiritual de la iglesia. Muy bien, entonces ahí estamos viendo un renuevo de Israel, un renuevo de la iglesia. También nosotros lo podemos ver desde la perspectiva de Jesucristo como el renuevo de Dios, porque es el renuevo persona. El renuevo del tronco representa a Jesús nacido entre los judíos, y el renuevo de las raíces representa a Jesús emergido de lo profundo de la tierra, el tercer día, la resurrección. Yo quiero decirle que si el Señor Jesús hubiera nacido solamente y se hubiera quedado como, pues nació entre los judíos y lo mataron entre los judíos, solo hubiéramos visto el primer renuevo, el renuevo del tronco. Pero bendito Dios que no se quedó él bajo la tierra, sino que al tercer día resucitó. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, porque ese es el renuevo de lo profundo de la tierra, es Señor Jesucristo. Ese es el renuevo que nos representa a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí está Señor Jesús entre los judíos, el retoño del tronco, y el Señor Jesús emergido de las profundidades de la tierra, la resurrección de Jesucristo. Amén. Ahí podríamos hablar de los 2 tipos de hijos. Entonces, los hijos de Abraham según la carne, que serían los judíos, sería el retoño, y los hijos de Abraham según la promesa, que según el Espíritu que somos nosotros, que serían el proveniente de las raíces. Entonces ahí estamos viendo los 2 tipos de renuevo. Pero nosotros debemos de saber que si ligamos los 2 renuevos, entonces un renuevo de lo que no se ve, porque yo le estoy separando, a un renuevo representa una cosa y el otro renuevo representa otra. Pero si lo ligamos, quiere decir que no va a haber un renuevo exterior si no hay un renuevo interior también. O sea que los renuevos tienen que ir de la mano, porque hay gente que quiere que sus finanzas sean renovadas. Gloria a Dios, este año el renuevo, amén. Pero eso se va a ver. Pero para que se vea ese renuevo, primero tiene que haber un renuevo de lo que no se ve. Tiene que trabajar el Señor en el corazón. ¿Qué hay dentro del corazón de la persona por la cual sus finanzas están malas? Este año el Señor va a renovar mi familia, amén, lo creemos. Pero ¿qué hay dentro del hogar ahí que no se ve? ¿Qué actitudes hay en la casa que están provocando que el hogar esté en ruinas? Pues claro que queremos que el hogar sea renovado, lo que se ve, pero no va a ser renovado lo que se ve si primero no es renovado lo que no se ve. Claro que queremos que el Señor renueve todo nuestro entorno, pero tiene que renovar nuestro interno, nuestra vida espiritual, nuestra oración, nuestra dedicación al Señor, nuestra devoción, nuestra santidad, nuestra búsqueda. Tiene que ser renovado lo de adentro para que entonces sea renovado lo de afuera. Entonces ese es el renuevo integral, lo que se ve y lo que no se ve. Y nosotros aquí le hice un pequeño resumen, ¿verdad? Renuevo natural y renuevo espiritual. Ya se lo expliqué, así que solo es el resumen. Renuevo del pueblo de Israel y el renuevo de la iglesia. Cristo, su nacimiento, Cristo, su resurrección. Hijos según la carne e hijos
de la resurrección. No, no, es que se me olvidó que se había trabado esto, ¿verdad? Vamos a ver. Según yo feliz mostrándole esto aquí. Sí, definitivamente que ya necesitamos una nueva iPad. Vamos otra vez a ver qué dice Dios. Y si no, pues va a tener que ustedes sacar su Biblia, ¿verdad? Eso, muy bien. Me llega. Vamos a ver. Lo voy a desconectar y lo voy a conectar. Vamos a ver ahora. No quiere, ¿verdad? Bueno, entonces no vamos a tener más, que yo le voy a ir dando las citas. ¿Por qué no abre su Biblia en Isaías capítulo 11 y ahí vamos a leer? Amén. Isaías 11. ¿Lo tiene? Entonces ya le expliqué yo eso de los renuevos. Y entonces en el versículo 2 yo quiero que vea, cuando hay un renuevo, lo primero que viene es una visitación poderosa de parte de Dios. Miren lo que viene en el versículo 2. Después de que surge el renuevo, reposará sobre él el Espíritu del Señor, número 1, Espíritu de sabiduría, número 2, Espíritu de inteligencia, número 3, Espíritu de consejo, número 4, Espíritu de poder, número 5, Espíritu de conocimiento, número 6, y Espíritu de temor del Señor, número 7. Entonces ahí usted puede ver que hay una visitación del Señor. Cuando hay un renuevo, entonces también hay una visitación del Señor en donde hay un renuevo. Y miren lo que viene ahora. Los 7 espíritus del Señor vienen sobre aquello, sobre lo que hubo renuevo. Entonces, imagínense que el Señor traiga sobre el matrimonio espíritu. Solo pensionemos uno: espíritu de sabiduría. Y sí que necesitamos sabiduría, hermano, para que el matrimonio camine, para tomar decisiones, para instruir a nuestros hijos, para corregirlos, para decirles sí cuando hay que decirles sí, para decirles no cuando hay que decirles no. Porque ahora esta sociedad cree que criar bien a los hijos es decirles sí a todo. Entonces les dice que sí a todo y entonces los hijos están bien. No, están bien mal. Se están criando monstruitos. Y esos monstruitos se están creando porque los padres no saben decirle no a sus hijos cuando tienen que decirles no. No saben jalarle las orejas cuando les saben jalar las orejas. Eso es impresionante. ¿Cómo necesita uno sabiduría para eso? La sabiduría también para poder educar a los hijos equitativamente, ¿verdad? Porque, digamos, hay algunos casos donde si tienen hombre y mujer, el hombre es el consentido. Y hay casos donde la mujer es la consentida. Hay casos donde el más grande es el consentido. Y hay casos donde el más pequeño es el consentido. Y la Biblia dice que el niño consentido
llegará a ser vergüenza de su madre. Entonces se necesita la sabiduría. Mire, y uno cree que ay, el Espíritu Santo solo es llorar y sentir y hablar lenguas y sentir cosquillas en el cuerpo. Amén. Pero cuando el Espíritu de Dios desciende, una de las cosas que vienen con él es el espíritu de sabiduría. Y el espíritu de sabiduría va a ser parte de la visitación para nuestra vida en este año del renuevo. Así que ¿cuántos quieren el renuevo este año? Pues renuevo lo que no se ve y renuevo lo que se ve, pero conforme venga el renuevo, también va a venir una visitación del Espíritu de Dios manifestado en sus 7 facetas. Mire, digamos, el espíritu de temor del Señor. ¿Cuánta necesidad tenemos eso? Porque cuando el cristiano aprende a caminar en el temor del Señor, es segurísimo que le va a ir bien, seguro, porque el temor del Señor lo va a hacer que él pueda avanzar tomando un camino que le agrada a Dios y no un camino que le agrada al hombre. Actúa igual cuando lo miran y cuando no lo miran. Las cosas que hace, las hace con intenciones correctas. El temor del Señor es impresionante, porque uno podría hacer algo bueno con una intención incorrecta. Uno podría hacer algo bueno con una intención correcta. Por ejemplo, alguien podría no, mejor no menciono esto. Ay, es que tantos ejemplos que hay, pero no quisiera sonar mal, ¿verdad? Uno no quiere, yo quiero que usted me siga queriendo aquí en Winnipeg, ¿verdad? Pero incluso ha sucedido con personas que dan, pero su intención no es sana. Yo tengo un familiar que tiene fichas. El bandido tiene fichas. Y me ha dicho, cuando necesites algo, solo decímeme. Me dice. ¿Y sabe qué? Nunca le digo nada. Yo no le digo nada. Y necesitamos un montón de cosas en la iglesia. Yo no le digo nada. ¿Sabe por qué? Porque él quiere dar para algo específico. Él quiere ver dónde está su dinero. Entonces él da siempre y cuando uno le justifique a él lo que hizo con su dinero. Si no, no da. Entonces, y no se congrega en ningún lado. Es salvo, porque acuérdense que la salvación ya la pagaron, ¿verdad? Y él recibió a Cristo, amén, es salvo. Que vaya a ser salvo de la ira, esos son otros 20 pesos, pero lo que tampoco le deseo el mal, solo estoy por el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Pero el punto es que da, pero su corazón no está sano. Entonces el Señor no solo mira que uno dé, sino el Señor mira la intención del corazón cuando uno da. Entonces por eso le mencionaba el espíritu de temor del Señor, porque eso lo ayuda a uno a alinear sus acciones con sus intenciones. Entonces ya uno está alineado, y no porque el pastor ande detrás de uno, porque el diácono ande detrás de uno, no, sino que yo quiero alinear mis acciones con mis intenciones. El espíritu del temor del Señor. Entonces solo le estoy mencionando dos, pero yo lo que quiero dejarle en su corazón es que primero hay un renuevo integral de lo que se ve y lo que no se ve. Luego viene una visitación poderosa del Señor sobre aquella gente que está siendo renovada. Entonces yo creo que esto viene para nosotros en este año, el renuevo. Amén. Y en el versículo 3 empieza a hablar ya las consecuencias. Mire pues, primero un renuevo, luego la visitación de Dios, luego las consecuencias de alguien
que está siendo visitado por el Señor. Número 1, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Entonces yo quiero que vea aquí, número 1, se deleitará en el temor del Señor. Lo que va a hacer, lo va a hacer con deleite, ya no lo va a hacer a la fuerza. No juzgará precipitadamente, porque uno es muy dado a juzgar precipitadamente por lo que ve, y lo ve a veces a la ligera. Uno corre el riesgo de equivocarse seguido cuando uno quiere juzgar por lo que mira a primera vista, hermano. Uno puede equivocarse. Y luego dice, tampoco sentenciará por lo que oigan sus oídos. Entonces, número 1, va a haber deleite. Número 2, sus ojos van a cambiar su perspectiva de cómo ven las cosas. Alguien que está renovado, sus ojos son limpiados, les echan colirio del cielo para que ya no miren las cosas a la manera humana, sino que las miren como Dios las mira. Y le explicaba el martes que hay gente que llega a la iglesia solo a ver lo malo, porque sus ojos están dañados. Y luego sus oídos. Mire, alguien renovado tiene circuncidados sus oídos, sabe discernir lo que le dicen. Y la Biblia dice, así como la lengua, el paladar distingue los sabores, las comidas, así el oído debe de discernir las palabras. Perdone, pero ¿por qué necesita uno discernir las palabras? Porque no todo lo que le dicen viene de Dios, y no todo lo que le dicen a uno es verdad. A veces viene empaquetado con una mala intención, viene empaquetado con una mentira, viene empaquetado con un chisme, viene empaquetado con una calumnia. Entonces, note, el renovado le derramaron el Espíritu del Señor, empieza a tener deleite en las cosas de Dios, ya no sirve a la fuerza, ya no adora a la fuerza, ya no ofrenda a la fuerza, se empieza a deleitar en las cosas de Dios. Número 2, sus ojos son ministrados de tal manera que empieza a ver las cosas de diferente manera, aún los problemas los mira de diferente manera. Número 3, sus oídos aprenden a discernir las cosas. Entonces mire cómo vamos, la ministración que viene como consecuencia del renuevo y los efectos de esa administración. ¿Está conmigo? Versículo 4. Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Entonces aquí está hablando del renuevo, que ya viene a ser una función de parte de Dios. Claro, aquí el renuevo, cuando lo vemos desde la perspectiva profética, es Cristo. Pero yo le estoy hablando del proceso del renuevo. Y dice que al final va a terminar ubicado en el propósito, en el plan de Dios. ¿A qué lo mandaron? Y va a hacer lo que tiene que hacer. Y así está el versículo 4. Entonces, ya le dejé eso como introducción. ¿Cuántos quieren el renuevo este año, hermano? Ese renuevo, la palabra renuevo, la segunda, la palabra vástago, es la palabra netzer. Esa palabra netzer, que es el renuevo que surge de las raíces, dice que es en el sentido de verdor, dice como color reluciente, un retoño, un renuevo, un vástago. Pero también se puede traducir figurativamente, dice como un descendiente. Entonces, cuando hablamos del renuevo que viene de las raíces, también ese renuevo va a trasladarse
a la descendencia nuestra. El renuevo nuestro va a traer un renuevo para nuestros hijos también. También tenemos que tener cuidado con ese renuevo de las raíces, porque ahorita ya quiero entrar a lo que necesito enseñarle. Perdone que ya me fui con la introducción mucho tiempo, pero el renuevo de las raíces es bien delicado, porque puede ser que uno también tenga raíces malas adentro y que esas raíces van a ser renovadas. O sea que van a ser renovadas las raíces, y yo lo que quiero es que sean renovadas las raíces buenas. Pero hay raíces malas, por ejemplo, hay raíces de amargura. Y dice la Biblia que esas raíces pueden brotar. Tened cuidado, dice, que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia, de que ninguna raíz de amargura brotando, siendo renovada, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces hay raíces buenas y malas, y nosotros lo que queremos es que las raíces malas se mueran de una vez en este año y que sean renovadas las raíces buenas. Y si son renovadas esas raíces, entonces el Señor va a hacer cosas en nuestra familia, también en nuestros hijos. Muy bien, ahora quiero llevarlo a Efesios capítulo 4 y versículo 22, si me acompaña. ¿Ya lo tiene? Voy a pedir a alguien que me haga favor de leerlo del 22 al 24. Ok, entonces el renuevo es despojarse de lo viejo y dejar que lo nuevo surja. Lo nuevo surja. Entonces el nuevo hombre viene de nuestro interior. Pero fíjese que ese nuevo hombre que viene del interior va a surgir por una transformación de la mente, porque ahí dice renovados en el espíritu de la mente. Ahora, si lo unimos con Isaías, dice reposará sobre él, sobre él, sobre él. Y cuando eso lo amarramos, perdone que estoy tratando de volverme a conectar aquí. Una última vez. ¿Está lista? Bueno, aquí creo que sí está listo ya. Sí. Bueno, si no, pues no hay problema. Si no, pues si no vamos a perder más tiempo ahí, ¿va? Entonces, dice, despojaos del viejo hombre y luego que surja el nuevo hombre. Pero en medio, versículo 23, ahí está, gracias a Dios. En medio, el versículo 23, dice que para que surja el nuevo hombre debe haber una renovación del espíritu de la mente. Ahora, yo quiero pues amarrarlo con Isaías, porque dice reposará sobre él, y están los 7 espíritus. Y eso está relacionado también cuando uno mira, por ejemplo, a Sansón, que tenía 7 trenzas sobre su cabellera. Esas 7 trenzas representaban esas siete manifestaciones del Espíritu de Dios, de tal manera que cuando lo raparon, dice que lo que sucedió es que el Señor se apartó de él. O sea que esas 7 trenzas representaban justamente ese equipamiento que aparece en Isaías capítulo 11. ¿Dónde estaba eso? Sobre su cabeza. Entonces ahora viene y dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, porque va a haber
el renuevo va a venir, el Señor va a haber una visitación y una de las cosas que va a trabajar es el espíritu de nuestra mente. Y luego dice, y os vistáis del nuevo hombre. Ese nuevo hombre tiene que ir brotando, a la manera, a medida de que la mente está siendo renovada. Entonces ese versículo 23, yo quiero que vea, la clave es el versículo 23, esa es la clave. Porque dice que para que surja el nuevo hombre, tiene que haber una renovación del espíritu de la mente. Entonces el versículo 23, esa es la clave. Yo se lo quiero leer, por ejemplo. Esa es la versión que estamos leyendo. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero en esta versión, que es la versión Biblia al día, dice, ser renovados en la actitud de vuestra mente. Entonces las actitudes nuestras en este año tienen que ser renovadas para que con nuevas actitudes, oiga, pues con nuevas actitudes van a haber nuevos resultados. ¿Por qué las cosas no cambian? Porque las mismas actitudes año con año, y el 31 de diciembre decimos amén a la proclama, gloria a Dios, pero seguimos con las mismas actitudes. Entonces aquí lo que está diciendo es, va a brotar el hombre nuevo, pero en medio tiene que haber una renovación en actitud. Debe cambiar la actitud nuestra. Pero esa actitud viene de nuestra mente. Por eso necesitamos la visitación de Dios, de que el Espíritu del Señor en sus 7 manifestaciones, ¿verdad?, venga y trabaje con nuestra mente. Entonces, por ejemplo, solo le voy a poner algunas actitudes que deberíamos de evaluar. ¿Cómo estamos en las actitudes con las cosas de Dios? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? Mire, pues, solo es sencillo. Y yo no lo voy a analizar a usted ni usted a mí. Solo cada uno de nosotros nos vamos a analizar a nosotros mismos. Espiritualmente, respecto a las cosas de Dios, ¿estamos mejor que el año pasado? ¿Estamos iguales o estamos peor? Porque ahí es donde, ¿cómo estamos con respecto a nuestras actitudes con las cosas de Dios? Aquí solo son unos ejemplos nada más. ¿Cuáles son las actitudes en tu casa, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu esposo? ¿Estás igual que el año pasado? ¿Estás peor o estás mejor? ¿Cuáles son las actitudes en tu trabajo? Porque, mi hermano, hay cristianos que Dios les abre unas grandes puertas y ellos mismos se las cierran porque tienen malas actitudes. Incluso, hermano, yo les he explicado a los hermanos que a los trabajos la gente entra por aptitudes, con P, por aptitudes, por conocimientos. Usted es licenciado en no sé qué cosas y tiene no sé qué experiencia, y entonces contratado. Lo contratan y el primer día de trabajo llega tarde. Entonces tiene buena aptitud, pero tiene una mala actitud. El segundo día llega tarde y luego se hace parte del sindicato para levantar las pancartas. El pueblo unido jamás será vencido. Y lo acaban de contratar. Entonces las actitudes, y son cristianos, y después los despiden y dice, va a quejarse con el Señor. Señor, si yo soy tu hijo, Señor. Sí, pero con malas actitudes, papadito, ¿verdad? Ese trabajo yo te lo di, pero no lo cuidaste. Entonces, actitudes en el trabajo. Entonces, las empresas allá en Guate se dieron cuenta que la gente la contrataban por aptitud y la despedían por malas actitudes. Entonces, ahora los procesos de reclutamiento personal han incluido exámenes para revisar las actitudes de las personas antes de contratarlas. Por eso los procesos de reclutamiento personal ahora son más largos que antes, porque quieren revisar actitudes de la gente en el trabajo. Pero nosotros como cristianos
Deberíamos de tener una buena actitud mientras uno está en un trabajo. Nosotros saber que ese lugar está siendo bendecido porque uno está ahí, pero también saber que Dios está usando ese trabajo para bendecirlo a uno. Porque ese principio Dios le dio a los israelitas, a los judíos, les dice, velen por el bienestar del lugar a donde van a ir, de la ciudad donde van a estar. Porque en el bienestar de ese lugar, ustedes van a tener bienestar también. Por eso los judíos, donde quiera que van, ellos invierten, porque ellos velan por el bienestar del lugar donde ellos están. Y saben que el bienestar de ese lugar, ahí el Señor lo va a utilizar para bendecirlos a ellos. Entonces nosotros como cristianos vamos a un trabajo y tenemos que velar por el bienestar de ese lugar. Agarrar eso como que fuera nosotros. Y en el bienestar de ese lugar, la bendición que Dios esté trayendo sobre ese lugar va a regresar hacia mí de una o de otra manera. Tremendo eso, ¿verdad? Hay que revisar las actitudes en las circunstancias. Cuando estamos en medio de los tunazos, ¿cuáles son las actitudes que tenemos? Si solo a fin de mes, cuando viene el cheque, aleluya, Dios es bueno, ya vino el cheque. Pero ya cuando hay una adversidad, nos quejamos y empecemos a maldecir a todo mundo. ¿Cuáles son nuestras actitudes en las circunstancias? Seguimos creyendo en Dios. Cuando no tenemos, así como creemos cuando sí tenemos, seguimos creyendo en Dios en medio de la enfermedad, así como cuando estamos sanos. Porque hermano, ¿cómo vamos nosotros a conocer a un Dios proveedor si nunca hemos tenido escasez? Pero en medio de la escasez uno puede levantar su mirada al cielo y decir, yo sé que mi Dios es un Dios proveedor. Y Él si no descuida a los pajaritos, si no descuida a las aves, mucho menos me va a descuidar a mí. Algo va a hacer el Señor. Pero esa actitud en medio de la tormenta. Entonces hay que revisar nuestras actitudes, cómo hemos estado. Porque si no vamos a parecer a los israelitas que iban camino a Canaán, pero cuando cada vez que tenían un problema se ponían a alegarle al Señor. 10 veces les aguantó el Señor. Esa es la pita que les dio, 10 veces. Pero no a todos les da la misma pita. A Jonás solo le dio 2 oportunidades. Allá en el vientre del pez pidió una oportunidad nueva, se la dieron. Y ahora está predicando en Nínive. Y cuando vio que el Señor no destruía a Nínive, le empezó a alegar al Señor. Y entonces el Señor le dijo, no, Jonásito, con vos no se puede. Mejor vamos allá a platicar del otro lado. Y nunca más se sabe nada de Jonás. Entonces a algunos le dan la pita larga, a uno la pita corta, pero de qué tamaño será mi pita y la suya no sabemos. Pero lo que sí tenemos que saber es que a los israelitas 10 veces les aguantó. Dijo, no, suficiente. 10 veces han estado alegando. Así que ahora van a quedarse dando vueltas en círculos viciosos en el desierto hasta que surja una nueva generación. Entonces hay gente que se queda dando vueltas en círculos viciosos porque no ha tenido buenas actitudes en medio de la adversidad. Actitudes hacia otras personas. ¿Cómo somos hacia otras personas? Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque ¿cuál es nuestra actitud hacia nuestras autoridades, hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Si queremos un renuevo, tenemos que revisar nuestras actitudes. Entonces mire cómo lo traigo: un renuevo de lo que no se ve, amarrado con un renuevo de lo que se ve. El renuevo va a traer consigo una visitación, ¿no?
que va a producir cambios, pero esos cambios los va a producir en nuestra forma de pensar. Entonces vamos a empezar a deleitarnos en el Señor, vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve y a oír como Dios oye. Ok, entonces, pero cuando Dios empieza a visitar nuestros pensamientos, entonces lo que Dios quiere primero es que uno empiece a cambiar sus actitudes. ¿Cómo han sido nuestras actitudes? Ok, entonces yo quiero que veamos algunas cosas. Dios sí mira las actitudes. Ahorita tengo unos minutitos, 15 minutos tengo para irme así, ¿ve? De bajadita. Primera Reyes 8:38, palabra de Dios para todos. Si alguien de tu pueblo Israel ora o te suplica consciente de la aflicción por la que está pasando, levantando los brazos hacia este lugar, escúchalo desde el cielo donde vives y perdónalo. O sea que la aflicción que está pasando es porque estaba en pecado, porque le está diciendo perdónalo, ¿verdad? Y luego dice, responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y actitud. Entonces el Señor, para responder, no solo oye la oración, sino que mira las actitudes de las personas. Es que Dios sí mira, hermano, las actitudes. Mire, aparece un hermano una vez allá y me dice, hermano, me dice, sí, voy a sacar mi carrito de agencia. Pues hermano, eso allá, y un buen carro, un doble cabina. Voy a sacar mi carro de agencia. Me dijo, calidad, qué bueno, que me alegro. Porque en Guatemala sacar un carro, que alguien saque un carro de agencia es porque le está yendo bien, hermano. Aquí no es tanto, también, pero pero hay más posibilidades, ¿me entiende? ¿Verdad? No, pero es que no, sí hay una diferencia entre aquí y Guatemala, ¿verdad? Entonces llega y me dice, sí, me dijo, es que voy a sacar un carro de agencia para demostrarle a fulano de tal, me dijo, que no solo él puede, me dijo. Ahí dijo, Señor, ten misericordia de este varón, porque su corazón está lleno de orgullo. Una bendición de Dios le estaba sirviendo de estorbo, porque la estaba usando para competir y restregarle a otro su bendición. Si eso hizo la mujer de Jacob, Lea, que el Señor le daba un hijo y se lo restregaba a su hermana, en lugar de orar por su hermana y decir, Señor, que también mi hermana quede embarazada, Señor. No, lo que hacía era restregarle los hijos a su hermana. Entonces el Señor va a responder, pero no solo va a responder nuestras peticiones, sino que va a ver nuestras actitudes. Yo creo que en este año, oiga lo que le voy a decir, acuérdese que en parte hablamos y en parte profetizamos. En este año, si nuestras actitudes cambian, este año va a ser un año donde van a haber muchas peticiones respondidas este año. Promesas cumplidas, respuestas del cielo para nuestra vida. Pero se va a necesitar que cambien nuestras actitudes. Bueno, tal vez solo yo la necesito cambiar, ¿va? De repente necesitamos todos. Pero yo he creído esto, hermano. Yo se lo estoy predicando porque yo lo creo. Que a la medida que mis actitudes vayan cambiando, el Señor va a ir concediendo los anhelos de mi corazón, las peticiones de mi corazón. El Señor va a ir manifestándose, glorificándose en mi vida. Porque entonces Él va a ir viendo mis actitudes y va a ir respondiendo. Muy bien, ahora sí, entremos a algunas actitudes que tienen que cambiar, pues. Números 14:24, Biblia al día. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel,
Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Caleb? Juntamente con Josué, ¿verdad? Pero este Caleb se le plantó a los otros 10. Acuérdense que habían sido 12 espías que habían ido a reconocer la tierra, y de los 12, 10 vinieron hablando de lo negativo, vinieron resaltando sus debilidades y no hablando del poder de Dios. Eso vinieron. Fueron a ver la tierra y vinieron hablando cosas negativas. Por el otro lado viene Josué y Caleb, y ellos empiezan a decir: ciertamente ahí hay gigantes, y ciertamente nosotros no tenemos la capacidad militar para vencer a ese ejército, pero el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Esa es la actitud de Caleb. Mire qué actitud. Ese Dios nos dará la tierra. Y se les planta a los otros, y no vieron cómo el Señor humilló al faraón. Pues el Señor no solo nos sacó de Egipto, el Señor humilló a faraón. Si el Señor los hubiera podido sacar con una sola plaga, podía haber sacado a los israelitas de ahí. Pero ¿por qué el Señor permitió las 10 plagas? Porque Dios quería humillar al faraón, que había tenido 430 años humillados a los israelitas. Entonces Caleb les empieza a recordar las cosas que Dios había hecho, y les dice: esta no va a ser la excepción. Dios no nos va a dejar avergonzados. Entonces, una de las cosas que el pueblo de Dios debe tener en este año es una actitud frente a los gigantes que se le están presentando. Es decir, el Dios que me ha tenido de pie hasta el día de hoy no me va a dejar avergonzado de aquí en adelante, ¿verdad? Porque los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Si Dios te trajo hasta aquí, es para que heredes, para que poseas la tierra, no para dejarte tirado en el camino. Entonces no puede ser uno ahí arrastrando: ahí vamos, hermano. Como dijo mi tío cuando se estaba muriendo: yo no sé si este evangelio es la verdad, dijo él. Imagínense cómo terminó su carrera, dudando del evangelio, hermano. Pero lo que sí sé, dijo él, que el haber seguido este evangelio me mantuvo con vida hasta viejito. Como no se metió a clavos, ¿verdad? Eso lo ayudó a no meterse a clavos. Eso fue lo que él dijo. Qué triste hablar del evangelio de esa manera. Si el evangelio es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros, hermano, cuántas cosas para nuestra vida han sido hermosas por causa de que nos fue revelado este evangelio. Hermanos, lo más glorioso que a uno lo puede haber pasado es haberse encontrado con Jesucristo, hermano. Y imagínense morir diciendo que lo único que le ayudó el evangelio es estar vivo. No puede ser. Porque el Señor ha venido a darnos vida y abundancia. Ese pasaje donde dice vida y vida en abundancia, en el original dice vida y abundancia. Eso es lo que el Señor vino a darnos: vida y abundancia. Amén. ¿Cuántos quieren poseer la tierra? ¿Cuántos quieren conquistar? Diga conmigo: yo voy a conquistar. Pero yo tengo que tener una actitud. Diga conmigo: tengo que tener una actitud como la de Caleb. Otra cosa que podemos resaltar de esta actitud es que no se dejó contaminar por la mayoría. Entonces hay gente que no conquista porque le hace caso a los que no quieren conquistar. Se deja contaminar de la gente contaminada. Entonces por eso no conquista. Entonces yo veo en la Biblia lo contrario al pensamiento humano, porque el pensamiento humano dice que donde está la mayoría, ahí está la razón. Pero en la Biblia no. Aquí vemos que la mayoría no tenía la razón.
Entonces, cuidado con quién te juntas. Tienes que tener una actitud diferente, no la actitud del montón. Amén. Miremos el otro, pues. Primera Pedro 4:1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumid también vosotros la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Estoy leyendo la Biblia al día. Entonces dice que nosotros tenemos que tener la misma actitud. Y en el versículo 2 explica la actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Vivir el resto de nuestra vida terrenal no satisfaciendo nuestras pasiones, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Nueva actitud en el año del renuevo. No satisfacer las pasiones humanas, sino cumplir la voluntad de Dios. Le voy a hacer una reflexión. En realidad, ¿cuánto pueblo de Dios está realmente interesado en hacer la voluntad de Dios? Yo creo que es muy poco, hermano. Es muy poco. La mayoría del pueblo de Dios se volvió religioso. Hay muchos que son catogélicos y otros que son evantólicos. Solo se cambiaron de cama, pero siguen enfermos. Porque han seguido este evangelio como una religión, y esto no es una religión, esto es novedad de vida. Esto es algo apasionante, hermoso. Pero una de las cosas que debe de darnos el evangelio es a entender la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios. Entonces, nueva actitud en este año: caminar en su voluntad y no satisfacer mis pasiones. Amén. Ya vimos dos, ¿verdad? Número 1, la actitud de Caleb, que no se rajó con los gigantes y no se dejó contaminar con los otros. Número 2, la actitud del que ha muerto, que es Cristo, ¿verdad? Y dice que esa actitud es no satisfacer las pasiones, sino cumplir la voluntad de Dios. Ok, miremos número 3, Efesios 5:4, la nueva traducción viviente. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Nueva actitud en este año: ser agradecidos con el Señor. Dale gracias al Señor, decir: Señor, yo sé que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus cuidados. Yo no sé si le da gracias al Señor, pero no solo gracias en general, sino le gracias, Señor, gracias por mi familia, gracias por mi cónyuge, gracias por mis hijos, gracias, Señor, por mi trabajo, gracias por mi casa, gracias. Dele gracias al Señor, dele gracias, levante su mano, dele gracias al Señor. Porque con de los agradecidos se vale el Señor. Yo creo que el Señor se vale de 3 tipos de personas: los agradecidos, los dispuestos, gente que está dispuesta. De eso se vale el Señor. Y de los humildes. Así que el Señor nos ayude a tener esa actitud de agradecimiento este año. Entonces ya llevamos 3: la actitud de Caleb, actitud de ir en pos de la voluntad de Dios, y actitud de agradecimiento.
Segunda Corintios 4:13, la versión Dios habla hoy. La escritura dice: tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Entonces, actitud en el año, el renuevo, actitud de fe. Dígale que está a la par suya: actitud de fe. Yo quiero creerle al Señor, hermano. Es que sí, ahí está en su palabra. Lo que pasa es que lo decimos y lo repetimos, pero a veces no se nos hace rema, ¿verdad? Pero dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, para empezar, yo tengo que esperar cosas. Y esas cosas que estoy esperando, yo tengo la certeza que van a venir. Eso es fe. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque no se vea, pero si Dios ha dicho que eso va a darse, se va a dar. Entonces, hay un testimonio que no me canso de contar, hermano, pero cuando empezábamos la iglesia, llegó un ministro a la iglesia. Tal vez habíamos 8 personas. Y él empieza a decir, y un localito, este es 3 veces más grande, o sea, yo 4 veces más grande. Es un localito donde apretados que habíamos 10 personas. Y habían como 8 esa ocasión. Y él empieza a decir: hermano Jimmy, yo veo un templo grande, me dijo. No teníamos músicos, yo dirigía, yo tocaba, yo hacía todo, hermano, ¿verdad? Había unos hermanos que me ayudaban a abrir el templo, el local, a hacer la limpieza, pero de ahí casi todo me tocaba a mí. Y entonces el hermano me dice: veo un templo grande y veo un montón de músicos, trompetas, me dijo, un grupo de alabanza bonito. Y hermano, pero ¿y dónde? Si aquí solo vemos 8 personas y solo yo estoy tocando, ¿cómo se puede ver algo que no existe? Pero se puede ver. Entonces, él estaba viendo algo que no existía. Eso es fe. Y él me trasladó eso, y lo que yo tenía que hacer era creerlo, ¿va? Y con los años eso se dio. Lo que el Señor dijo se dio. Entonces cuando uno empieza a decir: de veras esto no existía y ahora existe, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Mi matrimonio va a ser restaurado, mi familia va a ser restaurada. Dios lo ha dicho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Actitud de fe. No podemos seguir con una actitud de incredulidad en este año. Tenemos que creerle al Señor. Dígale que está a la par suya: tenemos que creerle al Señor este año. Amén. Filipenses 3:13. Hermanos, no considero haber llegado, ya se me fue el tiempo. No considero haber llegado ya a la meta. ¿Me ayudas con el piano? Pero esto sí es lo que hago: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Y en el versículo 15 dice: entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. Entonces, ¿cuál actitud? En el versículo 13 lo dice: me olvido del pasado y me esfuerzo por lo que está delante. Entonces, otra actitud que hay que tener es olvidar el pasado. Hay gente que no avanza porque sigue arrastrando las maletas del pasado, hermano. No puede perdonar, no puede olvidar, no puede dejar su pasado atrás. Entonces no puede ser renovado. Muy bien. 2 más, solo se los leo. Job 1:20, Biblia al día. En ese momento Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración. Es una de las cosas que el Señor quiere este año, es que
le adoremos cualquiera que sea nuestra circunstancia. Aquí a Job le habían dado una mala noticia, se le había venido todo abajo, y lo que se le ocurrió fue adorar a Dios. Actitud de adoración en medio de los tunazos. Filipenses 2:3: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Actitud humilde. Y la humildad se prueba en nuestras relaciones con los demás. Ahí se prueba la humildad. Ninguno puede decir yo soy humilde si menosprecia a su prójimo. La humildad se prueba en nuestras relaciones. Ahí se prueba la humildad. Sí, Señor, yo soy humilde, pero solo ante ti, Señor. Ese es más orgulloso que saber que hermano. Ok, entonces hay otros, ¿verdad? Pero haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual que existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y el versículo siguiente, que ya no lo anoté, dice, sino que se despojó. Nosotros las cosas que hay que hacer es despojarnos y saber que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Lucas 8:15: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Cuando uno recibe la palabra, tiene que tener una actitud de obediencia y una sinceridad para que esa palabra dé fruto. Dice, estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Ok, le hago el resumen pues, porque si no, no termino, ¿verdad? Número 1, la actitud de Caleb, diferente a la de los demás, sabiendo dónde estaba su bendición, dónde estaban sus promesas, sin flaquear en sus convicciones. Esta otra actitud que es no satisfacer las pasiones humanas, sino hacer la voluntad de Dios. Número 3, actitud de agradecimiento. Número 4, actitud de fe. Número 5, olvidar el pasado. Número 6, actitud de adoración en medio de la prueba. O en todo tiempo, actitud de adoración. Número 7, actitud humilde respecto a nuestras relaciones con los demás. Número 8, despojarnos, una actitud de despojo, sabiendo que Dios nos lo ha dado todo. ¿Cuántos llevo? 8. Número 9, actitud de obediencia ante la palabra de Dios. Es decir, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Y si uno está dispuesto a obedecer su palabra, uno va a empezar a dar fruto. Dice la Biblia que el pueblo de Israel escuchó, perdió las 5. Alguien que no se haya dormido en el tema, me hace favor de decirle al hermano. Número 1, la de Caleb, ¿verdad? Número 2, hacer la voluntad de Dios. No satisfacer las pasiones, cumplir la voluntad de Dios. Número 3, actitud de agradecimiento. Número 4, actitud de fe. Número 5, olvidar el pasado. Número 6, actitud de adoración. Número 7, actitud humilde de los demás. Número 8, despojarse. Y número 9, actitud obediente. Entonces cierro con esto. Dice la Biblia que los israelitas escucharon la palabra de Dios, pero que no les aprovechó. O sea que no solo se trata de escuchar, sino aprovechar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Y cuánta de esa palabra la hemos aceptado con una actitud obediente?
Por eso es que a veces cuesta que demos fruto, ¿verdad? Muy bien. Cierro mi Biblia. Me pasé 5 minutos, pero esos fueron los que el iPad no me quería responder, ¿verdad? Yo quiero que cierre sus ojos y le diga al Señor: yo quiero nuevas actitudes. Ayúdame a tener una nueva actitud, nuevas actitudes. Una nueva actitud en mi casa, una nueva actitud en la iglesia, una nueva actitud en mi matrimonio. Ahí con sus ojos cerraditos dígale eso al Señor. Una nueva actitud en medio de las circunstancias. Una nueva actitud con respecto al pasado, olvidar el pasado, seguir hacia adelante. Una nueva actitud cuando se presenten gigantes, Señor. Ayúdanos a tener una buena actitud con respecto a los demás. Ayúdanos a tener una buena actitud, por favor. En todo momento cambia nuestras actitudes, Señor. Cambia nuestras actitudes para que ese renuevo se venga a materializar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Cambia nuestras actitudes, nuevas actitudes, Señor. Actitud de fe, actitud de obediencia, actitud humilde, actitud de agradecimiento, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a despojarnos, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos, Señor, a avanzar. Desata en medio de nosotros esa administración del renuevo. Yo te pido, Señor, que ese renuevo Netzer venga sobre nuestra vida, Señor. Ese renuevo, Señor, que trae para nosotros esa administración. Los 7 espíritus vengan sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, para que cambie nuestra mente, cambien nuestras actitudes, Señor, por favor. Que el espíritu de nuestra mente cambie, que las actitudes cambien, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Derrama el espíritu del Señor, espíritu de temor del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de poder. Derrama sobre nosotros, Señor. Derrámate. Y que podamos nosotros deleitarnos en ti. Que podamos ver las cosas como tú quieres que las veamos. Y que podamos oír como tú quieres que oigamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Trae un nuevo tiempo para tu pueblo. Trae esperanza. Trae vida. Por favor, Señor, levanta nuestras cabezas. Que tú no nos has llamado para dejarnos en el desierto tirados, sino que nos has llamado para poseer la tierra que nos has dado. Te pedimos, Señor, que cada una de las promesas que nos has hecho puedan venir, puedan cumplirse este año a la medida, Señor, que nuestras actitudes van cambiando. Por favor, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre amado. Bendice nuestra vida, bendice nuestras casas, nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí, busque un hermano que esté a la par suya y bendígalo, dígale: te bendigo en el nombre del Señor.